¿Qué es lo que sucede? Este gobierno está invisibilizando todo lo que sucede. No quiere que te enteres de lo que está pasando, pero en realidad lo vemos a la vista de todos. Por supuesto que este plan estratégico de abrazar a los delincuentes hoy es la consecuencia de la peor inseguridad que hemos vivido. El gobierno está en ausencia total, hay crisis de todo tipo, salud, inseguridad económica. Nunca antes visto el huachicoleo en Baja California. Lo habíamos escuchado, la gasolina ilegal en venta en el centro, en el sur del país. Hoy ya es una realidad en Baja California. Y además resulta que el terreno era de un ex senador de Morena. Increíble que no hayan podido desaforar de un delito a un diputado por intereses, porque no hay otra forma de decirlo. Por intereses políticos protegieron a un diputado. La legislatura de la paridad le dicen y no hay respeto ni por las mujeres. No, pues nos engañaron. Les creímos porque nos hablaron de esperanza, nos hablaron de ayudar a la gente. Fue un buen candidato durante 18 años y un mal gobernante durante 6 años. Bueno, pues siguiendo con este ejercicio de comunicación, me da mucho gusto, de verdad, Lisbeth Mata, presidenta del Partido Acción Nacional a nivel estatal, el que hayas aceptado tener esta conversación a través de este ejercicio, repito, que ha sido muy productivo y que es una forma de conectarnos de manera directa con quienes nos hacen el favor de seguirnos. Muchas gracias de veras por haber aceptado estar aquí. No, hombre, qué gusto saludarte y poder estar aquí en Mexicali, que nos escuchan todos los mexicalenses y todo el estado, porque yo como ensenadense quiero decirte que también eres bien escuchado en Ensenada. Muchas gracias. Yo quisiera que aprovecháramos estos 35 minutos para debatir, discutir, platicar, conversar. Qué difícil ha sido para ustedes como partido, Lisbeth, organizarse, más allá de ser oposición, te lo digo con respeto, ser una oposición que prometa, que se vea que hay posibilidades de regresar. Están demasiado fracturados, lo quiero decir. Esta fracturación que hay en el Partido de Acción Nacional, que no es nada más una característica del propio Partido de Acción Nacional, sino de quienes una vez que se vieron derrotados y avasallados por Morena, muchos de los activos de ustedes, y lo quiero decir categóricamente, lo bueno que pudiera haber de esto es que quienes emigran, pues pareciera ser, dicho con respeto, si es que se les puede tener respeto, la escoria de los partidos que estaban en el PAN, en PRD, en el PRI, pues ahora los ves del lado de Morena. Y en el caso tuyo me voy a concretizar, y ya he sido muy crítico, no voy a tener ya adjetivos en contra de Óscar Vega Marín o del propio Jorge Ramos, que se me hace increíble, que creo que debería de ser, eso lo digo yo, no lo dices tú, debería de ser una vergüenza para la familia que cuando crezcan te pregunten tus hijos que después de haber hecho un capital, de la manera que tú lo quieras ver, de haber hecho un capital económico y político, lo agarres y lo cambies por unas monedas o por más dinero y te vas a otro partido, Lisbeth. Sí, bueno, primero decirte que efectivamente Acción Nacional está en una transición importante en todo el país, pero en Baja California. Tú recordarás, aquí llegamos en 1989 con Ernesto Rufo, que marcó la historia en todo el país, ¿no? De democracia, de exigencia. Y a partir de ese momento, primero recordemos también cómo llegamos en la oposición, ¿no? Ciudadanos exigiendo sus derechos y sobre todo democracia y respeto a las instituciones. Pasaron 30 años. 30 años donde gobernó Acción Nacional, con aciertos y buenos gobiernos y también con sus errores. Por eso hoy estamos aquí. También en un momento histórico, porque es la primera vez que Acción Nacional es dirigida por una mujer. Nunca había sucedido, porque es parte también de la historia de la política en México, ¿no? La participación de la mujer. Eso nos lleva a una gran responsabilidad, ¿no? ¿Dónde estamos y por qué estamos aquí? Bien lo dices. Hoy estamos en una coyuntura de adversidad,
¿no? Acción Nacional no ha ganado elecciones en los últimos años, pero hay una gran fuerza de participación ciudadana. Somos el partido como oposición, pero también como alternativa, ¿no? Hoy tenemos representantes, senador de la República, diputados federales, diputados locales, regidores en todos los municipios. Somos la primera fuerza de oposición. Y tenemos que generar esa fortaleza, pero también ser realistas. Ahí estamos, y hacia dónde vamos, porque claramente que el objetivo es volver a ganar. También hablaste sobre los que se han ido, y lo dijiste muy bien. Estando en el PAN eran enemigos de Morena, y cruzan la línea y los santifican. Ahora todos son santos y buenas personas, cuando efectivamente son lo peor, sin principios y sin congruencia en el decir y en el hacer. ¿Cómo hacerle? Porque la gente, hay una oposición y tenemos... Si la oposición no reconoce sus propios errores, difícilmente vas a avanzar. Hay una descomposición, hay una apatía, porque finalmente Morena llega no porque tenga las mejores o buenas propuestas, llega porque había un coraje y un desencanto en contra de los partidos que habían permanecido en el poder. Estamos hablando del PRI y del PAN. ¿Cómo hacerle para convencer al electorado? Si ves, y te quiero decir con mucho respeto, si ves casi a las mismas personas de siempre que se dan vuelta unos a otros, ¿cómo hacerle para renovar cuadros y para convencer de que ese PAN que me tocó vivir, lo quiero decir, con panistas como Alfredo Arenas, con panistas como Saúl Alcaraz, como el propio Bernardo Borbón Vilches? Me tocó en mi juventud escuchar y tener debates, pero no cabe duda que el ejercicio del poder desgasta, y finalmente se convirtieron en lo que criticaban, y eso es muy delicado. Sí, bueno, creo que nuestro orgullo y nuestra fortaleza sin duda es el pasado, ¿no? Esas figuras de congruencia, ¿no? De generar buen gobierno, de exigencia también y de hablar con claridad. Esa es nuestra fortaleza, pero hoy también estamos construyendo hacia el futuro, ¿no? Parece eslogan, pero así es. Queremos generar mejores resultados en el 2027. Hoy el presente del PAN tiene que ser valentía, tiene que ser movilidad de personas refiriéndome a sus causas. Justo me regreso al pasado. En 1989 fue encabezar causas ciudadanas. Hoy es lo que estamos haciendo, pero la exigencia de la gente, acompañamos la crisis de salud que vivimos hoy en Baja California, acompañamos la crisis de inseguridad a los ciudadanos en su exigencia, porque hoy las calles se están tomando como antes no sucedía. Hoy se están tomando, caminando, exigiendo y sobre todo haciendo valer sus derechos. Eso es lo que hoy el PAN debe de acompañar, y ese es el presente de lo que tenemos que hacer. Se rumoró en redes sociales la posibilidad de que figuras, digamos, decorosamente presentables, por decirlo de manera decente, decorosamente presentables, como es Osuna, el ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán, el propio Ernesto Rufo Apel, Alejandro González Alcocer, que digamos que no tienen señalamientos como los pudiera tener el último gobernador, que fue Kiko Vega, que incluso yo creo que fue la debacle del Partido Acción Nacional, porque era un hombre pues que no comunicaba, era un hombre que tenía fama de ser un hombre que consumía demasiado alcohol, que no radicaba en la capital del estado, que es donde debería de estar, porque así lo mandata la Constitución del estado, y no lo veías. Estos exgobernadores, ¿es rumor o es realidad que estaban pidiendo la salida? Digo que ya tiene tiempo, sería una salida nada más de como el libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Kiko Vega ya no está prácticamente en el Partido Acción Nacional, pero de manera oficial, ¿es cierto esto? No, fíjate que hace unos días tuve la oportunidad de reunirme con los exgobernadores y traen un planteamiento positivo. El planteamiento es de apertura del PAN.
¿no? De generar acercamiento real con los ciudadanos, de que la afiliación a nuestro partido sea mucho más sencilla de lo que ya es, o sea, generar un movimiento positivo. Es rumor totalmente la exigencia de la salida del exgobernador, lo que sí es que no lo invitan. ¿No? Ellos se organizan en un mecanismo de estar participando, incluyendo a Fortunato Álvarez, que también es mexicalense, y generan un planteamiento de apertura del PAN rumbo a una reforma de estatutos. Yo creo que hacia allá va Acción Nacional. Hemos utilizado mecanismos que en su momento fueron funcionales, porque la importancia de estar en Acción Nacional es conocer sus principios, hacer un trabajo positivo para el partido y tener cierto conocimiento de lo que está sucediendo en la vida política. ¿Tú crees que en realidad hay posibilidades de alternancia rumbo al 27? No me contestes como contestaría cualquier político. Sí, ya estamos. A ver, con objetividad, porque obviamente competir contra un Estado, estoy hablando como ente gubernamental, que maneja programas sociales y que lo saben hacer muy bien en ese sentido, porque podrán no tener, Morena, una base social en el partido, pero sí saben operar en ese sentido, que incluso operan probablemente desde la propia institución gubernamental. ¿Están preparados ustedes para regresar? Sí, lo primero es que estamos en una realidad adversa, eso es real, ¿no? Y los resultados electorales pasados nos lo dicen. ¿No? Pero también creo que estamos en una oportunidad, realmente, y nuestra fortaleza justo es Mexicali. En la pasada elección hubo un crecimiento exponencial de gente votando por el PAN, por sus candidatos. De aquí son nuestros 3 diputados locales. La fuerza de Acción Nacional hoy, en el presente, es Mexicali y la gente sigue siendo de sangre azul. Yo creo que hay que encabezar bien los esfuerzos y en el 27 volver a ganar desde aquí, desde la capital. Hay mucho trabajo y mucho esfuerzo por hacer, no está fácil. Pero sí creo que hay oportunidad, sobre todo por lo que hoy está sucediendo también. El gobierno está en ausencia total, hay crisis de todo tipo, salud, inseguridad económica, la gente también lo está observando, aun cuando reciben el dinero del gobierno, que además es un derecho constitucional, lo que no estamos recibiendo son medicinas, lo que estamos pagando es la gasolina alta, todo nos está pegando en nuestro patrimonio, en nuestro día a día. Entonces, ¿hay oportunidad? Sí la hay, dentro de nuestra realidad adversa, pero vamos a volver a ganar desde Mexicali. Pero en eso estoy seguro. Fíjate, yo ayer veía, y tú sabes porque fuiste diputada, tú sabes a lo que me refiero. Yo desde ayer veía antier creo, una propuesta que se hace en relación a un tema delicado. Y resulta que el senador Gustavo Sánchez se abstuvo, no participó en esa decisión. Entonces, ¿cómo hacerle para creer que en realidad te interesan los temas que son importantes, Lisbeth? Bueno, qué bueno que tocas ese tema. Nuestras voces fuertes justo es el senador Gustavo, los diputados federales, los diputados locales. Ya que hago una precisión, porque básicamente el que él esté en tribuna, porque además hay que observar su trabajo. Su trabajo ha sido con mucha fuerza y firmeza desde la tribuna, y hoy tiene un espacio en donde por un tema de salud no está presente. Creo que eso hay que respetarlo. A ver, primero sí está la vamos humanidad. Hablando con sinceridad. Sí. ¿Tú sí crees que fue un tema de salud? Que no es un tema donde no se quiso meter en camisas de 11 varas y dice, bueno, mejor me abstengo. Que abstenerse también es una posición, ¿eh? Claro, sí es un tema de salud, eso es un hecho. Y creo que eso es responsabilidad hasta humana, el tener cuidado de nuestra propia salud para poder seguir trabajando en favor de México, en este caso desde el Senado. ¿Qué es lo que sucede? En la oposición tú la ves en el Senado con Ricardo Anaya, con todo su grupo parlamentario con firmeza. No hay duda del valor de los panistas que tenemos, del valor del senador Gustavo Sánchez hoy en día trabajando desde el Senado.
Y creo que hay que atender los temas y, por supuesto, enfrentar los llamados que hace la ciudadanía, ¿no? En el caso específico de las votaciones. Pero eso es un tema de una aclaración y, por supuesto, que el senador está firme en su postura de alzar la voz por todo el Estado. ¿Cuáles crees tú que serían, si yo te pudiera decir, los problemas que ven más latente en los cuales pudiera incidir con un trabajo más que allá de lo legislativo, un trabajo de base para fortalecer la membresía del Partido de Acción Nacional? ¿Cuáles son los temas torales que crees que le ha fallado Morena? Bueno, principalmente la salud. Creo que ese es el más delicado porque estamos hablando de vidas de las personas, de vidas de niños, ¿no? Cómo ha sido tan anunciado el tema de que no hay medicamentos para niños con cáncer. Hoy ya no tenemos medicamentos en general, la crisis es real. Nosotros desde Acción Nacional pedimos la renuncia del secretario de Salud del Estado porque además de una manera cínica, de una manera de burla, nos hace señalamientos de mentiras hacia los ciudadanos, que no hay problema de salud, cuando el día a día, aquí justo hace unos días vemos el colapso en el hospital, en Ensenada, en el Hospital General, a punto de cerrar las instalaciones porque no tenían ni siquiera gasas ni nada de lo básico para atender. Entonces no hablamos de que estamos exagerando, estamos hablando de realidades. El sistema de salud está colapsado. Vino la presidenta Claudia Sheinbaum, hizo un recorrido en un nuevo hospital que van a inaugurar en Ensenada, pero fíjate la ironía de la vida, un nuevo hospital y el resto de los hospitales abandonados, sin medicamentos, sin quirófanos. Entonces claramente no están resolviendo el problema. Siempre que salen a declarar hablan de simulaciones, de cifras simuladas, como volvemos al tema de seguridad. Las cifras que da el gobierno son cifras simuladas. Ayer tuvimos una protesta fuera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la cantidad de personas desaparecidas. En Baja California cerca de 20,000 y además el gobierno con un dato desde el 2021 que no actualiza los datos de personas desaparecidas. ¿Qué es lo que sucede? Este gobierno está invisibilizando todo lo que sucede, no quiere que te enteres de lo que está pasando, pero en realidad lo vemos a la vista de todos. Mexicali nunca habíamos visto tanta inseguridad en las calles. Creo que son los dos problemas más graves y la crisis que el Estado tiene hoy de salud y de seguridad se deriva con nombre y apellido y son los gobiernos de Morena que hoy tienen responsabilidad en resolver. Si yo te pregunto, ¿por qué crees que se debilitó? Porque la fortaleza durante mucho tiempo de tu partido estaba en la zona costa. ¿A qué crees que se debe este debilitamiento del partido en la zona costa? Yo creo que hay que atender nuestras responsabilidades, ¿no? Y nuestra responsabilidad es justo dejar de conectar con los ciudadanos, dejar de hablar de frente, salir a las calles, atender sus exigencias. Eso es una realidad, ¿no? Hubo omisión y por eso hoy hay consecuencias, pero hay aceptación. Estamos viviendo el presente, estamos conscientes que hoy nos toca también levantar la voz y lo hacemos con firmeza, sin titubeos. Yo te puedo garantizar que la única, y eso te lo digo por mi experiencia como comunicador, que la única posibilidad, si es que existe real, de recuperar, no hay otra vía más que la de los partidos, porque sí. No hay otra. Puede haber ideológicamente la posibilidad de que digas, no, lo voy a buscar como perfil de la sociedad. No, ocupas un partido. Pero a ver, ¿ves en el panorama un perfil político de tu partido o de la oposición a quien tú digas, este perfil pudiera ser? Porque yo creo, con responsabilidad lo digo, que si quieren tener alguna posibilidad real de recuperar, tendrán que buscar un perfil de la sociedad civil, un ingeniero, una persona que no tenga ningún referente con el partido, porque la gente dice,
son más de lo mismo, Lisbeth. Fíjate que a lo largo de la historia del PAN siempre nos han acompañado candidatos ciudadanos. Y Acción Nacional yo diría que es el candidato de los ciudadanos. En diferentes momentos, con gobierno y sin gobierno, nuestros candidatos han sido mayormente ciudadanos. Tenemos muchos ejemplos que además han sabido gobernar, han sabido legislar, porque la invitación ha sido para diputados, alcaldes, inclusive para gobernador en su momento. Entonces creo que eso está alineado. Acción Nacional abrirá las puertas a los ciudadanos. La última elección justo fue una apertura de un acompañamiento a un ciudadano mexicalense. Entonces creo que eso no está en discusión. Lo que hay que decir es que tenemos que revisar nuestros perfiles de candidatos, sí, porque eso es un término de mejorar siempre como partido. Pero también tengo que decirte que Acción Nacional siempre busca perfiles adecuados y los de enfrente ni siquiera le interesan los perfiles. Ellos juegan con su marca. Como su marca ha sido posicionada por un señor en el pasado, pues hoy ni siquiera se buscan a los mejores perfiles ni con experiencia. Imagínate, hablamos de la secretaria particular de la gobernadora, hoy con posibilidades de gobernar el estado, sin experiencia. El exsecretario particular de la gobernadora en el Congreso, sin experiencia. Otro cercano a la gobernadora queriendo ser magistrado, sin experiencia. No les interesa. El nepotismo hoy está en Morena y además simulando que saben gobernar. A ver, a mí me gusta ser muy claridoso, pero sí me gusta conocer la opinión de todos. Y tú has recorrido el estado. ¿A qué crees que se deba esta popularidad? Porque hay que reconocerlo, yo lo vivo, esta popularidad tan alta que se siguen agarrando todos todavía de Andrés Manuel, cuando yo veo que si tú haces un análisis a conciencia, pues tampoco fue un gran presidente y que goce de esa popularidad. ¿A qué se le atribuyes, Liz? No, pues nos engañaron. Les creímos porque nos hablaron de esperanza, nos hablaron de ayudar a la gente y la mayor, hay que aceptar, los programas sociales sí son ayuda, inclusive son derechos constitucionales, pero el resto de saber gobernar fue totalmente un engaño, ¿no? Fue un buen candidato durante 18 años y un mal gobernante durante 6 años. ¿Tú sí crees, o cuál es tu opinión de gente que señala que en su administración es el resultado de lo que hoy pasa con los grupos de la delincuencia organizada? ¿Crees tú que los dejó crecer, que no los combatió? ¿Cuál es tu opinión? Sin duda. La narrativa de abrazos y no balazos hoy es la consecuencia, porque los dejó transitar como si nada en todo el país. En Baja California lo vemos. Hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum, insisto, en Ensenada, y el huachicoleo enfrente en su cara. O asesinando afuera de un restaurante el día que la presidenta estaba aquí en Baja California. Imagínate, y claramente ellos ni siquiera comunicaron lo que sucedía ese día. Nunca antes visto el huachicoleo en Baja California. Lo habíamos escuchado, la gasolina ilegal en venta en el centro, en el sur del país. Hoy ya es una realidad en Baja California. Y además resulta que el terreno era de un ex senador de Morena. Entonces nos están mintiendo, están simulando, no están resolviendo el tema de seguridad. Por supuesto que este plan estratégico de abrazar a los delincuentes hoy es la consecuencia de la peor inseguridad que hemos vivido. Más de 100,000 desaparecidos, y me parece una cifra muy corta en todo el país. Y te decía, en Baja California más de 20,000. Las madres buscadoras hoy encuentran fosas clandestinas y no la autoridad. O sea, los hechos están. Lo que está pasando en el país está a la vista de todos. El gobierno simula e invisibiliza lo que sucede, pero la gente ya no es tonta, ¿eh? La gente está viendo lo que está sucediendo y esperemos en las urnas hagan una reflexión sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Y creo que la popularidad de una marca como partido está presente, lo dijiste muy bien. Sin embargo, también la realidad de la afectación en nuestro país también está latente. Yo me quedo con dos imágenes que me parecen pues que son dignas de analizar. Vicente Fox llegó a la presidencia por un gran despliegue en el área de comunicación.
porque no era un hombre con un discurso, pues, rimbombante, que convenciera masas. Más bien yo creo que quienes diseñaron su campaña lo supieron hacer muy bien. El caso de Andrés Manuel es impresionante, sí, su capacidad de comunicación. Esa es una aportación mía. Andrés Manuel creo que es el mejor comunicador porque ha logrado meter en la conciencia de una clase, lo quiero decir con mucho respeto, que no tiene muchas posibilidades de aspirar a vivir de una manera mejor, porque además así se los ha vendido el presidente y se los han comprado. Y esta marca, creo yo que Andrés Manuel es y fue un excelente comunicador, y creo que ha sido un muy mal presidente. Sin embargo, sigue teniendo una popularidad impresionante, porque repito, hay quienes discuten hasta en las reuniones familiares si les mencionas algo en contra de Andrés Manuel. Claro. Esta ceguera, ¿a qué se la atribuyes? Pues creo que fue idealizar a una persona, ¿no? Idealizar. Pero inclusive, es tanto así que no alcanzas a despertar y a darte cuenta. Muchos sí. Hoy en día muchos alcanzan a identificar, pues, que creyeron en las mentiras de otro político, pero además que dio esperanza y que justo supo comunicar lo que la gente quería escuchar. Pero, como dice el dicho, el amor se refleja en hechos. Y claramente ninguna acción fue positiva del gobierno. Y hagamos un análisis, lo comentábamos, el tema del aeropuerto, ¿no? Dinero tirado, ese dinero se pudo haber ido a las medicinas, por ejemplo. El Tren Maya, igual, millones y millones de pesos tirados a la basura. Y muchas obras faraónicas que no han servido de nada para nuestro país, pero lo que sí vemos es que todos esos millones, imagínate, reflejados en que si tuviéramos un sistema de salud eficiente, cosa que a la fecha creo que es el foco rojo de los gobiernos de Morena y la mentira más atroz que nos han dicho, sin medicamentos en todo el país. Lisbeth, como mujer, vemos un gran número de feminicidios y vimos una falta de respeto también de parte de la oposición, votar en contra del desafuero de alguien que ni siquiera se le acusaba. Digo, se le había dicho, no, tú eres, ya estás confeso y tú eres. No, para hacer una investigación limpia y transparente, hasta la propia oposición, ¿verdad? Claro. Votó a favor de que preservara el fuero. Mira, eso es el reflejo de las incongruencias en el decir y en el hacer. Pero lo más preocupante es que es un tema tan delicado que es violencia hacia la mujer. Y violencia no solamente con el dicho, sino con pruebas y elementos. Increíble que no hayan podido desaforar de un delito a un diputado por intereses, porque no hay otra forma de decirlo. Por intereses políticos protegieron a un diputado y hoy vemos las consecuencias, no hay congruencias. Imagínate, si no hay resultados con los que tienen que brindar seguridad y justicia, pues todos los demás ciudadanos estamos desprotegidos. Lamentablemente lo vimos, actos misóginos en el Congreso, la legislatura de la paridad le dicen y no hay respeto ni por las mujeres. ¿Qué piensas de la muerte? Pues todos vamos a llegar ahí. ¿Le tienes miedo a la muerte? Pues no, ni siquiera lo había pensado. Pero yo creo que miedo no, respeto, y por supuesto que pues es un camino en donde todos vamos hacia allá. ¿Piensas que hay vida más allá de la muerte? Últimamente sí. Fíjate que no soy un poco escéptica, pero últimamente sí he creído en que tenemos otras vidas. ¿Y esa creencia de dónde te viene o por qué haces una reflexión a estas alturas de tu vida y dices, ¿puede que exista? Yo creo que por mi mamá. Mi mamá siempre en sus dichos me dice, oye, yo en otra vida fui abogada. O yo en otra vida fui, y entonces esta repetición de mi madre y sus creencias creo que es lo que hoy me hacen reflexionar en que claro que existen otras vidas, pero también como todos, mayormente los mexicanos, crecí en una familia católica y con mucha fe, así que acompañamos la espiritualidad con nuestra fe también. Si tuvieras que recordar un momento de tu vida
en el que te llenaste de emoción o un logro de tu vida que dijeras, este es el que me marcó? ¿Qué logro mencionarías? Fíjate que más que logro es un aprendizaje, y esto lo cuento porque es parte también de mi vida personal y de mi vida política, de cómo tenemos que equilibrar la vida entre el poder, ¿no? Y entre lo que es el día a día que todos vivimos. Cuando fui diputada local, me fui a San Quintín y viajé con el gobernador en ese entonces, Osuna Millán. Y yo regresé a casa de mi mamá, venía de una gira con el gobernador. Yo tenía 26 años. Y mi mamá llega y me dice, oye, Liz, fíjate que no hay leche aquí en la casa. Ve a la tienda. Le digo, oye, mamá, pues es que yo vengo de la gira con el gobernador. ¿Cómo me dices eso? Yo vengo empoderada, cansada. Y me dice, aquí usted no es diputada, así que se me va ahorita por la leche. Claramente me fui por la leche. Sí. Entonces es un aprendizaje, más que un logro, es un aprendizaje de cómo aterrizar siempre en la tierra, y eso tiene que ver con los principios, ¿no? Y las bases que te dan de la familia. Lo creo, mi mamá era exactamente igual. Claro. Te digo que vas y vas. Sí, no, ahí sí hay dictadura, ahí no hay democracia. Oye, y si tuvieras que recordar un momento triste. Un momento triste, ¿qué sería? Pues yo creo que las muertes de tus personas queridas, ¿no? La muerte de mi abuela paterna, sí fue un momento triste, pero además impresionante, porque mis abuelos vivían en un pueblo pequeño en San Luis Potosí, y las muertes se veneraban como casi todavía sucede en los pueblos pequeños. Entonces estaba el ataúd abierto dentro de la casa. Entonces fue como un momento lleno de tristeza, pero también de respeto y de impresión de cómo veneran a los muertos y los tienen presentes. Sí, y contrario a la parte citadina, se vuelve una fiesta. Sí. O sea, estás contando chistes, estás... Caminas, yo me acuerdo, estaba muy chiquita, pero caminas al panteón, ves a toda la gente, sí es una celebración o un festejo a la vida de la persona. ¿Quién te gusta más como literato? ¿Rulfo, Gabriel García Márquez o qué otro novelista, escritor, poeta frecuentas o qué te marcó? Fíjate que mi autora favorita es mujer y es Isabel Allende. Okay. Respeto mucho a todos los que mencionas y me ha tocado leerlos. Okay. Algunos es una lectura difícil, pero Isabel Allende combina la historia de vida y sobre todo de mujeres, ¿no? De mujeres con mucha fuerza, de mujeres de vidas difíciles y de cómo sobresalir. Entonces, creo que eso me ha marcado, ¿no? Toda la historia de Isabel Allende y que además circunstancialmente también es una historia política, ¿no? Claro. Porque ella vivió su vida en Chile, por allá en el sur, y la política en ese momento era autoritarismo, ¿no? Dictadores. Sí. En la época de Pinochet y Salvador Allende. Exacto. ¿Cuántos son de familia? Somos 3 hermanos y mis 2 padres que son maestros, jubilados, pero creo que la base de participar en política viene de tu casa, ¿no? Porque mi papá específicamente me enseñó estos principios cívicos como maestro, ¿no? De participar. Entonces, de ahí nace mi esfuerzo de estar aquí en la vida pública y política. Yo te pregunto, yo te digo una palabra y tú me dices con la síntesis lo que se te venga a la cabeza. Política. Familia. Corrupción. Innecesario. Inseguridad. Crisis. Religión. Fe. Familia. La mía, la mejor. Campo. Crisis. Hermano. Amor. Esperanza. Los mexicanos la necesitamos. Fe. En la política y en la religión. Legalidad. Urgente en un Estado de Derecho. Cultura. Necesaria para todo el país. Deporte. Necesario también. Inclusive
para prevención de adicciones. Sexo. Necesario también. Urgente. Te agradezco mucho este ejercicio de comunicación. No sé si quieras cerrar este episodio con algún comentario desde tu punto de vista. Te agradezco y creo que estos ejercicios son muy sanos para que la gente te conozca, nos conozca y sea una forma directa de comunicarte. Este ejercicio o estas redes sociales, Twitter o X como se llama hoy, los Reel, los TikTok, creo que vinieron a ayudar en mucho. Algo con lo que quieras cerrar. No, hombre, agradecerte la claridad porque la verdad es que son entrevistas en donde hablas de la política, pero también de las personas y creo que la gente necesita escuchar y saber lo que pasa todos los días aquí en nuestro estado, pero de una forma muy clara, ¿no? Sin tapujos, así eres tú, así que toda la gente que te escucha sabe que siempre eres objetivo y claro y determinante, así que te agradezco mucho por eso. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y suerte. Yo la veo muy difícil, pero te deseo suerte. Vamos a volver a ganar. Bueno, por lo menos optimismo tienes. Así es. Bueno, pásela bien, nos vemos pronto. Muchas gracias por seguirnos. Denle estrellita, comparta para que sigamos creciendo. Les agradecemos de todo corazón este ejercicio. Les reitero mi agradecimiento y denle like.